Hola. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa de México en España. En nombre de nuestra directora general, Jimena Caraza Campos, les doy la más cordial bienvenida. Estimados amigos y amigas, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de este libro, Amores tóxicos, futuros imposibles, el vivir feminista como forma de resistencia, de Irmgard Emmelheinz. Gardi. Bienvenida, Gardi. Escritora, traductora, docente, investigadora independiente, es autora de La tiranía del sentido común, La reconversión neoliberal de México, El cielo está incompleto, Cuadernos de viaje en Palestina, Jean-Luc Godard's Political Filmmaking, entre otros ensayos en los que aborda temas como el cine, el arte, la política y la cultura. En el libro que compartimos con ustedes el día de hoy, Gardi realiza un análisis de múltiples aspectos que afectan al debate feminista actual, abordando las manifestaciones de la violencia de género, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Gardi propone un punto de vista interseccional, desde el que plantea temas como el neoliberalismo, el clasismo, la crisis medioambiental o el auge de las enfermedades mentales, tomando la violencia heteropatriarcal como punto de origen común. Asimismo, la autora incide en la importancia de la escritura como vehículo para luchar contra la opresión hacia las mujeres, invocando al gremio de las escritoras para que se alíen contra el sistema que tradicionalmente ha intentado relegarlas a los márgenes. Amores tóxicos, futuros imposibles, reflexiona sobre el presente del feminismo, tomando en consideración fenómenos que se han extendido gracias a la era digital, como el Me Too o la performance Un violador en tu camino. Así, el abuso que anteriormente se consideraba parte de la vida privada de las mujeres está siendo expuesto de forma pública, apelando a una responsabilidad global. Muchas gracias, Gardi, por invitarnos a dialogar con este conjunto de ensayos que no solo estimulan a la reflexión, sino también y sobre todo el debate y la acción. Gracias también a la escritora Lina Meruane y a la investigadora María José Bruña por acompañarnos a dar a conocer esta propuesta al público de Fundación Casa de México en España. Sean ustedes bienvenidos y dejo la palabra a las que saben para que dialoguen sobre este importante título. Bienvenidas. Muchas gracias, Susana. Gracias. Bueno, creo que me toca hacer un poquito de maestra de ceremonias, así que muchas gracias, Susana Pliego y José Carlos Morales, por vuestra receptividad, por abrir siempre este espacio, Casa de México, que es ya un poco nuestra casa, la casa de la reflexión, del pensamiento crítico, de la literatura, no solo mexicana, también chilena, latinoamericana, panhispánica. Es muy emocionante estar hoy con Lina y con Gardi el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y presentar este libro, Amores tóxicos, el vivir feminista como forma de resistencia, donde se plantea que la palabra puede ser un refugio, puede ser una trinchera, que es un término que también utiliza Peri Rossi, un lugar para decir la verdad al poder, como diría Eduard Saiz en Representaciones del Intelectual, para dar voz al emigrante, al migrante, a la mujer, al exiliado. Me gustaría recordar algo que dice en el libro Gardi, cita a François Héritier, quien recuerda que la especie humana es la única en la que el macho asesina a la hembra. Este comportamiento agresivo es fruto quizá de su capacidad para razonar. Desde luego, la hembra es un ser poderoso porque tiene, nos explica Gardi, claro, la capacidad de tener dentro los dos sexos, es irreemplazable en ese sentido. También me gustaría recordar, en un día como el de hoy, en el que sabemos la violencia es sistémica, es algo estructural que nos atraviesa a todos y a todas, que la vulnerabilidad, algo que dice también Gardi, es algo que se hereda, es una cadena que se hereda de madres a hijas, y esa fragilidad o vulnerabilidad hacia la violencia de género hay que trabajarla desde un punto de vista educativo-cultural para que no se repita esa cadena, para cortarla. En este libro, que por cierto lo tienen a la venta junto a sus crónicas del viaje a Palestina, que se llama El cielo está incompleto, los tienen los dos y se los recomiendo, es una explosión de inteligencia y de conocimiento cualquiera de los dos. Este libro es un ensayo, es una colección de ensayos que, como ha dicho Susana, interdisciplinar, aborda cine, literatura, arte, política, crisis medioambiental. Los tienen ahí y, como digo, es un libro que está atravesado por una idea que me parece clave y fundamental también, que es la de la comunidad, la del abrazo. Utilizas muchísimo la palabra abrazo, ¿no?
la idea de crear redes, esas redes que el neoliberalismo, que el neofascismo, tal y como lo dices, ha roto, y es fundamental rearmarnos y resistir de una manera colectiva, comunitaria, a través de estas redes de afectos. La propia estructura del libro, igual que el coloquio de las quiltras que hace poquito escuchábamos de Lina Meruane, es una estructura polifónica, es un diálogo imaginario, real, con amigas, y se propone así, como una cosa polifónica colectiva, ¿no? Agnès Varda, a la que también citas, la cineasta francesa, dice que la lucha feminista será colectiva o no será. No es posible solamente buscar la libertad individual. Bueno, esta red que nos une aquí a las tres, ya voy a dar la palabra, empezó hace 20 años, yo conocí a Gardi en París. Yo creo que éramos conscientes de nuestros privilegios, algo de lo que en el libro también se habla mucho, de estas variables de clase social, raza, género, pero bueno, tuvimos la suerte de escuchar a Zizek, por ejemplo, en el Georges Pompidou, de escuchar a Hélène Cixous y a Jacques Derrida en la Biblioteca Nacional, de madrugar para ver películas de Marguerite Duras, solo allí se ve cine por la mañana, yo creo. Bueno, fue una época maravillosa y se tejió una red con otras amigas, ¿verdad? Agnès, Melanie, y el hilo, este hilo como de resistencia, de arraigo y de lucha contra digamos, la alienación y la alienación social me llevó a Lina Meruane. El año pasado, en un momento mío personal de fragilidad y de extrema vulnerabilidad, Gardi me dijo, no, tienes que conocer a Lina, a la que por supuesto había leído ese ensayo fundamental contra los hijos, pero sus novelas, Sangre en el ojo, Fruta podrida, en todas ellas la variable de género también es fundamental. Volverse Palestina, sistema nervioso. Bueno, y Lina fue realmente un sujeto de escucha y de empatía. O sea que esa red para mí se cerró ahí. Y bueno, solo quiero decir ya para terminar esto que son dos de las personas que más admiro en lo intelectual, pero también en lo humano. Y bueno, y cedo la palabra a Lina para que Sí, antes de que empiece a llorar, porque sí, nos vamos a emocionar. Me empiezo a emocionar. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. Bienvenida, Gardi, a nuestra ciudad, aunque sea temporal. Quería decir que en esas me sumo, por supuesto, a los agradecimientos y quiero agradecerles a ustedes también por estar aquí hoy a esta hora tan curiosa para presentar un libro, pero ya veo que nos vamos sumando. Y decir que yo, digamos, soy heredera de esta amistad. Te conocí a ti aquí en ese momento que citabas, pero a Gardi la conocí anteriormente en México, gracias a que tenemos un tema en común, Gardi y yo, que es el tema palestino y de la resistencia palestina, ¿no? Gardi vivió una época larga, un año, que me parece mucho tiempo, o de una intensidad que es como si fuera toda una vida, en Palestina, y yo había escrito un libro también sobre mi propia familia palestina y sobre el conflicto. Y entonces en esa aventura conocí a Gardi en México y leí su hermoso libro, que es un libro que me, por supuesto, interesó y me convocó, no solo por las reflexiones que hace, sino porque cruza una serie de géneros, inaugurando tal vez en México esta hibridez que permite que el ensayo no sea sencillamente persuadir de la manera certera en la que han trabajado los hombres ensayistas, sino que trabajar también desde la experiencia, desde el cuerpo y desde los afectos. Veo que tenemos problemas de luz, pero es porque las redes requieren una luz especial, así que disculpen si están pasando un poco de calor o de demasiada luz. Entonces, bueno, así fue como yo conocí a Gardi. Después nos hemos encontrado en México y tuve la alegría este verano de leer su libro Amores Tóxicos, que ya me parece un gran título, y de ir repasando o reviviendo y repensando ciertas cuestiones del feminismo interseccional, que tan difícil es, ¿no? Y ya hablaremos un poco sobre esto también, sobre el amor, sobre el feminismo y sobre otros temas. Pero me quedo aquí porque antes de que te dejemos hablar, porque no te hemos dejado hablar, tenemos todo un plan. Creo que María José quería también leer algo. Leer un poema que nos va a hablar de toxicidad y amor, y hasta qué punto el amor, que es una teoría bastante controvertida, ¿no?, y paradójica, es importante al feminismo, y por qué el capitalismo quiere destruir determinadas formas de cuidado, afecto y de amor con mayúsculas, ¿no? El poema es de Marta Asunción Alonso, poeta española, y se llama Amor, Amor, así con mayúsculas y todo seguido. La palabra amor no está registrada en el diccionario.
Lo que se muestra a continuación tiene formas con una escritura cercana. Aquella tarde descubrimos que el DRAE no recoge el amor como lo buscábamos y queríamos, con mayúsculas. Propone a cambio, por si cuela, una mustia imitación en minúsculas, bisutería. Seguimos leyendo, curiosos, a ver de qué estaba hecho el académico sucedáneo. Amor, del latín amor amoris. 1. Sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. ¿Insuficiencia? ¿Necesitar? No. Lo que nosotras pedíamos era un amor de naranjas enteras, un amor anacondo, un amor-amor. Al infierno los diccionarios. Provisionalmente, para no dar la tarde por perdida, de entre todas las demás acepciones de mercadillo que nos regateaba la RAE, terminamos merendándonos la octava. 8. Apetito sexual de los animales. Después nos marchamos al zoológico a abrir la jaula de los elefantes. Bueno, con este poema que tiene mucho también de humor, te damos la palabra para que nos hables del amor, de la toxicidad y el amor, ¿verdad? Sí, que es justo lo que te quería comentar. Me encanta este título, aunque es un título tan brutal, ¿no? Porque de alguna manera es contradictorio. ¿Cómo podemos pensar el amor tóxico? Y quería que partieras, Gardi, contándonos de dónde viene este título, cómo defines la idea de un amor tóxico que aparece también en el libro como, a ver si me leo mi propia letra, como empatía déspota, como temor amoroso, como abuso. Y quería especialmente pedirte que hablaras un poco de esta idea del amor y de esta definición o esta contradicción del amor, precisamente porque yo soy de una generación de un feminismo que no hablaba del amor, porque el amor era una especie de mala palabra, un castigo, un discurso de opresión. Entonces, yo recuerdo una maestra mía en escritura me dijo, lo que no podemos escribir las mujeres son novelas de amor. Y yo pensé, ¿y por qué no podemos escribir sobre el amor? ¿Por qué no podemos pensar, incluso contradictoriamente, a contrapelo, sobre el amor? Entonces, claro, cuando veo tu título dije, ay, amor, bien, a ver, entonces cuéntanos. Bueno, yo primero quería que el libro, gracias por el espacio, Susana y José Carlos, y gracias a ustedes que están aquí. Las admiro y las quiero un chingo, pero además quiero decir que está mi editora María Virginia, Silvia Gruner, que es artista, y mi pareja Lizzy, que anda por ahí, que todas son como muy cercanas, muy importantes para mí, y en el libro pues hay ecos de conversaciones entre nosotras, está una pieza de Silvia, algunos ensayos, fragmentos aparecieron en Campo de Relámpagos, la revista que edita María Virginia. En fin, entonces estoy súper rayada de estar aquí, súper feliz y muy emocionada. Entonces, bueno, va el título. En un inicio yo quería que fuera como hashtags, como puros significantes, así como amor, resistencia, abuso, futuro, algo así. Y claro que los editores se les pararon los pelos y me dijeron, no hay manera. Entonces estuve tallereando el título y la verdad, Amores tóxicos es como engañoso porque suena como un libro de autoayuda que para nada lo es. Y mi editora en México me decía, es que ¿por qué le quieres poner ese título si yo leo que trata del capitalismo, de la pandemia, de la globalización, del heteropatriarcado? O sea, Como gancho. ajá, como que no haga. Entonces, sí, es como ese truco, ¿no? Como para que parezca libro de autoayuda, porque la verdad sí hay un proceso de sanación a lo largo de la escritura del libro, no sé si eso es palpable, se lee entre líneas, pero también quería hacer una conexión, como dijo Susana, cómo la toxicidad medioambiental y la crisis climática está de hecho conectada a las epidemias de abuso emocional y físico por ese desprecio fundamental de la cultura occidental a la vida, al cuerpo de las mujeres, al trabajo de cuidados, etcétera. Entonces, como que yo quería tratar de explicar, bueno, entender, yo escribo para entender, entonces quería entender cómo está todo interconectado en un ambiente tóxico que no está dejando que tengamos, que podamos pensar en futuros posibles, ¿no? Y por eso es el título. Entonces, sí empieza también pensando la toxicidad en el amor. Hay un capítulo que hago también una crítica al amor romántico, pero es el amor, como decía Marijose, como en términos de redes, de sororidad, de dependencia, de afectos, exacto. Y cómo eso está atravesado por el mercado, por
la herencia pues creo que everybody's a little bit fucked up. O sea, todo el mundo está jodido de la cabeza y de las emociones. Y como pensar en eso como un principio para podernos relacionar con los demás, ¿no? Para pensar también en el futuro de los amores y el futuro de la vida en el planeta. Claro, los afectos como una fuerza política también, ¿no? También, claro. De resistencia. Claro. Y en esta sociedad que dices, bueno, banalizada, anestesiada, alienada, hablas de poblaciones redundantes, que este término sí es tuyo, creo, ¿verdad? Que viven en zonas de sacrificio. A mí esto me traía resonancias de Diamela Altit y su performance Zonas de Dolor, ¿no? De sus libros, Los Trabajadores de la Muerte, Lumpérica. Este mundo también alienado por el consumo, la crisis medioambiental, la misoginia, la reflexión teórica y el pensamiento, ¿cómo puede tener huella? Es algo que te preguntas en uno de los capítulos más emocionantes, que es la carta de ensayo que le dedicas a Yasnaya. Y te preguntas, esta defensora de los pueblos originarios en México, nos puedes explicar mejor luego si quieres quién es, siempre hay una jerarquización de los cuerpos y de las vidas a partir de la clase, el género y la raza. Entonces, ¿cómo desde la academia o desde el pensamiento podemos dar voz al otro? Esta pregunta de Spivak, sin paternalismos. Y cómo esto se reflejó, si nos puedes explicar para los españoles, las españolas, españoles, hay hombres, me encanta, que no conocieron, sí, que está bien, en el auditorio, que no conocimos tan de cerca el tsunami mexicano del año 2019, ¿verdad? Sí. Fue cuando se produjo este tsunami feminista, que supuso también muchas disparidades y discrepancias internas, porque bueno, algunas mujeres hicieron de la violencia una forma también de empoderamiento, ¿no? Con esto del incendio del Parlamento, que era, ¿no? Del Palacio de Justicia y tal. Entonces me gustaría mucho que conectaras con esto y con tus críticas a Antonio Manuel López Obrador respecto a las políticas sobre la mujer, ¿no? Hablas de medidas populistas y de finalmente un flaco favor a los intereses de las mujeres por esta ausencia de Estado que hace que los ciudadanos tengan que tomar las calles, ¿no? Entonces, primero, ¿desde dónde hablar? Y luego, ¿qué sucedió en este tsunami mexicano? Y si tuvo que ver con eso, con la variedad de lugares de enunciación. Ok. Voy a conectar con otra cosa que me preguntó Lina que no respondí, que fue a qué me refiero con la empatía codependiente. Y es que el otro desapareció. El otro como sujeto político politizable desapareció del campo político y se convirtió en una víctima que reclama visibilidad y restitución y sus derechos humanos, ¿no? Pero entonces tenemos como estas cadenas de empatía codependiente en el sentido de quien siente la empatía nada más se ve a sí mismo o a sí misma en vez de ver al otro. Y el otro es que el otro ya no está, ya no existe. Son las poblaciones redundantes que están, o sea, es que su futuro Fuera. es, sí, o sea que su futuro es la aniquilación, que ya no son parte del sistema y no tienen posibilidad de conectarse ni en los ciclos de consumo, ni de producción, ni siquiera como sujetos políticos, y que son todos ellos que están, no sé, pienso en los venezolanos que están cruzando todo Centroamérica a pie, los salvadoreños atorados en los ICE, en la frontera de México con los Estados Unidos, la gente que viene aquí en los cayucos, o sea, es como todo, y ya no hay esa figura política, ya no hay otra, y quien ve al otro, trata de ver al otro, está como nublada ese discurso de los derechos humanos. Y ahora la empatía va, por ejemplo, hacia los perros, ¿no? En México hay campañas para rescatar a los perros de la calle y darles de comer y como que yo no entiendo nada. Hay como esa deshumanización brutal hacia las poblaciones redundantes. Habiendo dicho eso, claro que siguen existiendo los sotres de la modernidad, de la colonialidad, que son las poblaciones originarias, con las cuales siento que en México son lo que marca la producción cultural, las poblaciones originarias, y dependiendo de cada época van tomando una forma determinada. Por ejemplo, durante el primer modernismo hace 100 años eran las figuras de emancipación como campesinos revolucionarios, ¿no? Después se convierten en la voz que clama por la democracia y por la visibilidad, y después se convierten en personajes de la guerra contra el narco o víctimas del feminicidio, pero siempre la producción general gira alrededor de estos personajes, y en realidad no es hasta que aparece Yasnaya que hay voces indígenas, ¿no? Y claro, que en México no es como… el término indígena, no sé si claro, está proscrito, es problemático. mejor población originaria, ¿verdad? Sí,
aunque no, o sea, en México no pasa como en Estados Unidos y Canadá, que hay departamentos, hay facultades que son sobre las primeras naciones y entonces ellos escriben su historia, teorizan, transmiten su conocimiento. En México todavía eso no pasa. Entonces, no fue hasta que los pueblos originarios como cultura y como forma de autoorganización política, que dejaron de ser una amenaza, que pasan al primer plano y se convierten en el folclore, en el objeto del gobierno, ¿no? Que la mantra del gobierno es primero los pobres, como en esta confusión rarísima entre las poblaciones originarias y las poblaciones redundantes, ¿no? Que oblitera toda distinción y es como una cierta clase social específica, que claramente es toda una ficción. Y entonces Yasnaya no representa a los pobres, obviamente, viene de una comunidad originaria, Mije, y entonces yo le interpelo en esta carta diciéndole, llevamos 500 años en esto, ¿desde dónde hablamos? Como un poco aprendiendo las lecciones, porque yo cuando volví de Palestina vi a México completamente de otra manera. Me voló la cabeza y me devastó, porque fue entender que lo que está pasando ahorita entre Israel y Palestina pasó en México hace 500 años y es como el resultado de 500 años de opresión, de colonización. Y entonces yo es desde ese lugar que interpelo a Yasnaya, como diciendo, mis amigos palestinos me enseñaron a ver la historia colonial desde esta manera. Yo desciendo de colonos españoles en México. ¿Dónde nos encontramos para hablar? ¿Desde qué lugar hablamos? ¿No? Entonces, Entonces, me parece precioso, sí. ¿no? Porque Que no me ha el intento contestado. Ah, sí, pero ¿se la mandaste realmente en la carta? Sí. Claro. Ah, ¿Mm? pensaba que era una cosa que querías hacer, pero no habías... No, claro. Y entonces, como el epílogo de esa carta son esos momentos que me encantó, Lina, que hablas de la hibridez de mis libros, porque hago como estos momentos que llamo tarjetas postales, en las que hago estos momentos de conocimiento situado de, estoy pensando en esto, mirando esto y desde este lugar, ¿no? Que era súper importante. Ah, y cabe mencionar que, Lina, no sé, que es como la madrina del libro. Sí. Sí, porque fuiste la primera que le conté que lo estaba escribiendo. ¿Te acuerdas que era un epistolario en un inicio? Sí, sí. Y la única sí, carta sí. del libro ¿Es esta al final? es la de Yasnaya y otra que está dirigida a Lizzie, aunque no aparece ella como receptora directa, pero ella sabe que es ella. Y la carta, el capítulo sobre contra los hijos, sobre la maternidad, era una carta dirigida a ti. Pero ella, como que sentí que estaba muy en desuso el epistolario y no me salió. Se transformó en nuestra cosa. Ajá. Pero por ahí entonces- anda el tema de la maternidad. Y está dirigida a ti, ese capítulo. Sí. Claro, pues es una discusión súper larga sobre Soy una contra los madrastra. hijos. No, no, no. No, pero qué lindo. Sí, me acuerdo mucho de ese texto que estuvimos conversando. Y ahora tal vez o sea, repienso esta idea de que esto que estás diciendo, que el epistolario no estaba en uso, porque en realidad tal vez te habías adelantado a los tiempos en el que realmente cada vez más, o yo por lo menos siento eso, y tal vez es porque a mí misma me interesa ese espacio del diálogo y del ensayo dialogado, que ahí había una intuición muy buena, que es como cómo escribimos y cómo interpelamos al otro, precisamente por lo que tú decías, ¿no? De no hacer desaparecer a esos otros, ¿no? Y no empatizar con ellos desde un sillón en un like de Facebook, ¿no? Sino que más bien entrar en esa conversación que puede ser una conversación tensa, difícil, a contrapelo, pero también muy necesaria, ¿no? El tema es que no estamos dejando de hablar. Esto es algo que yo pienso muchísimo, de hecho, porque claro, ahora estamos en Facebook y en Facebook tenemos a todos nuestros amigues y si no nos gusta lo que opinan, pues los cancelamos, ¿no? Entonces realmente solo nos enteramos de lo que piensa la gente como nosotros, ¿no? Y eso a mí me parece que está generando un ruido, digamos, de manera tan paradójica en lo que estamos entendiendo como sociedad, porque no estamos entendiendo qué es lo que está pasando realmente afuera de nuestro círculo más cerrado, por más que sea grande, pero digamos muy como una especie de autoeco, no estamos entendiendo lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces esa interlocución que tal vez desapareció de este libro de manera tan explícita como estaba en ese original, Sí. que me acuerdo ahora perfectamente hasta dónde estaba cuando lo estaba leyendo. Ya sé. Pero me parece que permanece la reflexión en el libro precisamente sobre todas estas otras realidades que nos exceden,
porque finalmente una es quien es y habita el espacio que habita y está cruzada por las variables que tiene, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene que hacerse cargo de los otros, lo cual me trae a la siguiente pregunta, que es la interseccionalidad. Y es que tú realmente, digo, no sé si saben lo que es la interseccionalidad, lo va a explicar Gardi en este momento, pero digamos que es una preocupación por todos esos otros que no somos nosotros, ¿no? Pero claro, ¿cómo los incorporamos desde el feminismo cuando cada una de nosotras está limitada por su experiencia y por sus saberes y sus investigaciones? Y al mismo tiempo en un momento en que el discurso nos exige hablar solo por nosotras mismas y no apropiarnos del discurso del otro, ¿no? Entonces me parecía muy interesante porque este libro realmente sí tiene una voluntad interseccional que me parece muy notable y muy bien lograda también. Eso me parece realmente fabuloso del libro. Y quería, si podías hablar un poco de cómo llegaste a esta, a pensar cómo escribir como feminista, pero interseccionalmente. O sea, me parece realmente una apuesta muy difícil y muy lograda. Ay, gracias. No, me halaga muchísimo que te parezcas que sí salió, porque fíjate que Marta Lamas me mandó a llamar y me jaló las orejas y me dijo, ese nosotras, que pones, ¿qué onda? Y yo, pues es nosotras quien se quiera sumar, me vale. Lo alternas, además. Bueno, pero, Sí. pero esto es muy interesante, porque a mí Quien también se me han siente cuestionado. interpelada. Claro, a mí también me han cuestionado el uso del nosotras. Claro. ¿Por quién hablas? ¿Por qué hablas por las demás? La experiencia es muy variada. Pero es que yo siento que hay ahora un momento muy difícil que es justamente el lugar de la enunciación. Claro. Y al menos el lenguaje incluyente se maneja en América Latina. Como veis, en España hay una reticencia, lo hemos hablado Lina y yo bastante, Sí, ¿verdad? sí. A raíz de este artículo de José del Valle, que hace poco leí con mis alumnas y todas decían no. La E no, otra cosa tiene que ser, pero hay muchísima reticencia, no sé si por costumbre, como dice él, o ideológica también, a lesotres, no acaba de calar en España. Bueno. Pues este es el primer libro de la editorial en lenguaje inclusivo, que me dieron chance y además es como no sistemático y a veces Claro, no es sistemático. digo también les, es a veces interesante. uso la X, a veces digo Pero los es y las. voluntario cada vez, yo creo. Cada vez piensas por qué pones la X. No, es como va saliendo, ¿quieres como, así, como como lo hablas y a veces lo incorporas, a veces no, a veces dices les, a yo veces pensé que dices. sí había quizá una voluntad, ¿no? Cuando usas la A. Incomodar todo Hola. el tiempo. Cuando ya se acostumbraron a la E, les pongo la I. No, pero, o sea, en el nosotros Claro. de libros, o sea, cuando hablo del tsunami mexicano, es todas las que estamos y nos Por ejemplo, ahí imaginamos usas- juntas en la marcha y quienes fuimos a la marcha, que fue Oye, pero plural. espera, pero cuenta un poco más el tirón de orejas de Marta Marta. Lama. ¿Por qué te cuestionaba el nosotras? Porque claro, ella viene de esta generación de feministas de los 70, 80 que pues les cayó la interseccionalidad de sopetón y ahorita hay mucha polarización contra ella y su grupo y feministas de esa generación con las que no se sienten representadas por su feminismo, ¿no? Entonces, bueno, yo por eso trato de como hablar mucho desde la clase y enunciar desde la clase y también dibujar como todas las otredades que me voy enfrentando, ¿no? Entonces, si se logró la interseccional, bien, sí, o sea, sí es súper difícil, pero también lo que quería hacer es como una constelación de pensadoras y una interpelación a todas esas pensadoras como a traer sus ideas sobre la mesa para pensar problemas que nos competen hoy a todas, Eso está, ¿no? juntas. Y entonces, claro que Bell Hooks, aunque sea afroamericana, tiene cosas relevantes y que me importan. Y lo mismo lean Beta Mosake Simpson, que es esta pensadora indígena Anishinaabe del norte de Canadá, o Yasnaya. Entonces, hay como esta reticencia de, o Arundhati Roy, por ejemplo, hindú, que me parece súper luminosa, y me ayuda mucho a pensar procesos hindús que se parecen a los de México, ¿no? Desde otra perspectiva. Más que Vandana Shiva. La citas menos, la citas, pero... Por ahí la cito también, pero es que Arundhati Roy, es verdad que sí, y tiene esta sensibilidad por describir la neoliberalización brutal de la India. Bueno, ese es tema de otro libro, pero por ahí va la cosa. Entonces, no veo por qué no incorporar sus voces. Y bueno, les digo, la interseccionalidad sale desde las feministas de la segunda ola, 70s, 80s. ¿O la llamamos esa segunda o tercera? Hay también confusión con los Hay nombres confusión. a veces de las fases, ¿no? Sí. Bueno, Radical. en las que las
feministas blancas les decían las afroamericanas, las chicanas, las árabes, así de tú no me vas a decir cómo yo emanciparme, ¿no? Entonces, como pensar que el feminismo... La poscolonialidad también. Mónica Mayer, la artista, puso un post en Facebook maravilloso que dice, el feminismo no es un par de zapatos de tacones que todas nos ponemos y nos queda. Como que es cada quien su lucha, pero ahí también es hay un problema con la complicado. fragmentarización del feminismo, si cada una tiene su propia lucha. Que Estoy de tiene que ver acuerdo. también con el tsunami mexicano, que me encantaría que retomaras, ¿no? El hecho de que Y cada el una... nosotras, ¿no? Otra vez, claro. Mm. Y también porque el feminismo de la tercera ola empieza con lo privado es político. O sea, lo que me pasa a mí no solo me pasa a mí, nos pasa a todas y hay que politizar eso. Entonces, Claro, yo creo que hay algo que hace este libro y es que encuentra como un lugar común, que significa que están todas invitadas a la mesa con sus diferentes zapatos, por Eso. así decir, me encanta. y donde no tenemos que estar de acuerdo, pero nos sentamos a pensar los problemas. Exacto. Eso lo decía de una manera que a mí me encantó y que si hubiera podido me lo habría aquí trazado en el pecho y me lo habría quemado así a fuego, lo decía Judith Butler, que decía algo así como, no vamos a estar de acuerdo, pero no nos olvidemos de quién es nuestro verdadero enemigo. Claro. Y yo cada vez que tengo una pregunta sobre, no sé, el tema trans o las tensiones que hay entre, Las TERF, por ejemplo, ¿no? por ejemplo, que ahora Es un está muy, temazo. muy álgido aquí y entiendo que también en México y bueno, y en Colombia, con otras escritoras pienso ya, a ver, pero Uy, ¿con sí. quién estamos peleando y para qué estamos manteniendo esta pelea y por qué estamos perdiendo toda esta energía cuando hay problemas tanto más importantes que hay que abordar? ¿No? Entonces pienso que algo así hace tu libro, que es como que invita a todas, pero no necesariamente para estar de acuerdo con todas. Pero además, ¿sabes qué, Lina? Como una cosa que pasa muy grave en la vida real es que en proyectos o movimientos donde hay mujeres siempre nos acabamos matando. O sea, una producción de una serie sobre violencia de género que se hizo en México, que había conocidas que yo conozco que la hicieron, se mataron, era una producción de puras mujeres, se mataron del día 1 hasta que acabaron de hacer la serie. Las feministas históricas en México están divididas, peleadas, fragmentadas. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar también. Y como que el libro lo pensé también que fuera como desde un lugar generoso, porque la teoría puede ser muy mezquina, ¿no? Como para hacer un punto tienes que aplastar la idea de alguien más. Y entonces yo quería hacer algo como muy diferente. Se notó. Sí. Por eso es tan importante, creo, lo de los afectos y esas redes, ¿no? Porque realmente siempre se ha dicho también la variedad de posturas feministas es una riqueza al final, ¿no? Esa diversidad, a no ser que se llegue a la pelea y al combate. Porque el feminismo anglosajón, que lucha por los derechos, ¿no? Frente al feminismo cultural francés, que prefiere... Eso me interesó mucho. Por cierto, la parte de lo biológico que tú rescatas, ¿no? Cuando siempre hemos hablado... en otros términos, ¿no? Es verdad que la opresión es de muchos tipos, pero es biológica también. Y tú, sin embargo, rescatas esta idea que defienden pues, Hélène Cixous o Lucy Irigaray o luego las ecofeministas, de que hay determinados saberes o cuestiones, no sabemos si son innatas o son adquiridas socioculturalmente, como esa conexión con la tierra, con los ancianos, con los niños, con los afectos, con la sensibilidad. Llevado a extremo, pues es lo de Vandana Shiva, ¿no? Si el mundo fuera gobernado por mujeres, ¿cómo se gestionaría el agua en la India? Pero es muy interesante porque yo pensé que tú discrepabas con eso y quizá de No, para conversaciones nada. de hace tiempo y sin embargo veo que consideras que hay que prestigiar esos saberes, ¿no? Claro. Es como mi hija aprendiendo a coser ahora, que su hermano le dice, eres una niña antigua. Y ella dice, pues no, porque soy feminista, sé lo de hoy, pero también quiero coser, Claro. ¿no? Es decir, valorar lo que ha sido atribuida como femenino, sea o no sea, y darle ese prestigio que socialmente, históricamente no se le ha dado, ¿no? Pero además lo son los científico saberes y del lo futuro. racional. Claro. O sea, en el futuro no va a haber calcetines en Black Friday por 2 euros. Lo vamos a tener que remendar. ¿Con quién lo estábamos platicando ayer? Ay, yo amo La remendar. razón. Esto de botar mi ropa de hace 20 años me da una tristeza. Son como mis amigas. Me prefiero coser. Wow. Pero lo que les iba a decir también, o sea, como una parte del libro también es una reflexión sobre qué es lo que implica estar como educada en el canon literario del mundo del arte, que es un canon masculino y que nos pone en cierto lugar donde no cabemos, pero que al final del día nos pide que ese canon igual nos reconozca, pero no estamos ahí. Y entonces es como a botar el canon y a mirarnos entre nosotras y empezar desde ahí. Como cuando hablas de la maga, que me encantó. Exacto. Porque cuando leímos a Cortázar, bueno, nuestra generación, yo creo que nunca apreció Rayuela, ¿no?
y nadie se identificaba con la maga, ¿no? Que deja morir al hijo, como tú dices, ni es cuidadora como madre y además pensamiento crítico cero, ¿no? No tampoco razonaba. Pero ¿dónde te pones con ese libro? ¿Con quién te identificas? Pero así ninguna en parte. toda la historia del arte y de la literatura es rarísimo. Sí, porque hablas de otros intelectuales patriarcales, digamos, que siguen existiendo, digamos, ¿no? Pero pones nombres y apellidos, ¿no? Aprendí mucho, por ejemplo, el libro de la hija de Fuentes, que no conocía, ¿no? Que espera, que nos derivamos, volvamos a... Tremendo. Si queréis, pero... Pero también... Es que hay muchos temas y es muy... Por cierto, hay un glosario al final del libro con términos que, si no estamos familiarizados, queer, acuerparse, género fluido, interseccionalidad, heteropatriarcado, conocimiento situado, bueno, que es súper útil, ¿no? Hablemos de las maternidades. Tú le ibas a preguntar y yo tengo curiosidad por esa Sí, pregunta. Yo quiero que dialoguéis vosotras sobre eso. Claro, la maternidad, al final todas las opciones son penalizadas, como refleja muy bien en su ensayo contra los hijos Lina Meruane, ¿no? La que no tiene hijos es estigmatizada, como dice también Judy Butler, la que los tiene doble carga, el trabajo productivo y reproductivo. Es una opción de vida que sabes que implica menos salario. Como tú dices, a veces escribir, pensar, trabajar siendo madre implica pagar por eso. ¿Quién lo puede pagar? ¿Quién no puede pagar? Que eso me impresiona muchísimo, toda esa reflexión sobre las mujeres que, claro, dejan, creo que era en el norte de México, lo ubicas ahí, ¿no? Que dejan a sus hijos solos porque tienen que trabajar. Los hijos se cuidan y se educan solos con las pantallas, con las nuevas tecnologías, y ahí es donde mencionas también a Franco Berardi, que dice la empatía se rompe por cosas como esas, porque el aprendizaje sin Madre, sin... claro, sin persona, ¿no? Sin otro ser humano con el que comunicarse es imposible, ¿no? O sea, hablas también de la maternidad impuesta, por supuesto, como forma de destrucción de una mujer, de la libertad, de la autonomía. Cuentas un caso concreto sobre esto. En fin, la opresión, y bueno, el capítulo se llama, el de maternidad, maternidad como esclavitud, rebelión, creatividad, gozo. Y dices una frase que a mí me encanta, a ver si da pie para que debatáis. La producción se basa en la exclusión, nuevamente, del cuidado. Podemos producir porque no hay cuidado, ¿no? Es realmente un dilema y casi la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Esta cuestión de la maternidad, que vosotras dos habéis trabajado también. Sí, pero la presentación es del libro de Gardi, así que Sí. tú dale y yo si puedo entro. Las formas de ser mamá. Como que al final el libro acaba en una utopía enloquecida en la que propongo que abandemos el trabajo productivo y nos dediquemos todas al trabajo reproductivo, al trabajo de cuidado, a cuidarnos. Que parece una utopía, pero los digo, igual en unas pocas décadas va a ser lo que vamos a tener que hacer, ¿no? Y desde qué lugar y con qué herramientas lo vamos a hacer, en fin. Entonces, ese capítulo sobre la maternidad era originalmente una carta dirigida a ti y una conversación contra los hijos, que es un texto fundamental para describir... ¿Con o contra? Contra. Perdón, contra. No, contra. Digo, si la conversación era con o contra los hijos. Contra los hijos. No, para nada contra. No, o sea, contra. Estaba bromeando. ¿Sabes? O sea, primero y antes que nada, la maternidad tiene que ser elegida, por supuesto. Pero yo entro en la conversación y decidí o sea, ya me reproduje, ¿qué hago? ¿Cómo abordo esto? ¿No? Entonces, es como... Ya me reproduje, ya me reproduje en favor del heteropatriarcado y del capitalismo, y ahora, ¿qué hago? Pero entonces repienso a la maternidad desde la creatividad, porque como dices, que hay una cosa tremenda que dices en tu libro, que la maternidad interrumpe el trabajo creativo de la escritura. Y hay esos casos tremendos como Silvia Plath, que se mata en el horno, Lucía Berlín, que no puede escribir. No fue la única causa, ¿no? Pero digamos, sí, en plan, o sea, yo sí, ¿no? si no lo pudiera... a una crisis creativa. Yo si no pudiera escribir, sí me querría meter la cabeza en el horno, ¿no? Bueno, y más si no elegí la maternidad. Claro. Sobre todo que en esas épocas no se podía elegir casi. Estaba muy, bueno, y ahora también. Perdón, es que esto es una preocupación, digamos, estadounidense con lo que está pasando con todas las nuevas legislaciones que está pasando la Corte Suprema con el aborto, el aborto. Es que no solamente es el aborto, es que está todo, digamos, el aborto sería la última opción, pero es que todo el camino hacia el aborto o hacia la no maternidad está muy impedido cada vez más. Entonces, pero bueno, pero dale, que me interesa el argumento. Pero entonces la maternidad está claramente secuestrada por el heteropatriarcado,
Y el y el capitalismo. capitalismo y cómo podríamos vivir la maternidad de forma diferente, que fuera la creación ligada a la procreación, porque la creación vista desde el modernismo es como Dios Padre que sopla en el oído del genio de un señor que produce, y las mujeres tenemos el papel de facilitar esa creación, ya sea como curadoras, como gestoras, como editoras, ¿no? Igual esta división laboral de trabajo reproductivo y productivo de género se reproduce también en el ámbito creativo, entonces como que trato de imaginar cómo sería la creación desde la procreación. Y llegué, como que estaba acabando de leer ese libro y me encontré con el libro de Lucha Irigaray, que yo decía, bueno, yo ya me trabajé, yo ya resolví todos mis temas, entonces voy a tratar de romper ciclos y transmitir a mi hija. Y de repente me topo con este libro de Lucha Irigaray que dice, no, para derrocar al heteropatriarcado hay que sanar el lazo con la madre. Y me quedé así de, bueno, eso no sé por dónde lo sé. ¿Cómo? ¿No? Que es tremendo, porque ella dice, el origen del heteropatriarcado no es la horda que mata al padre y toma el poder, y no es el origen del modernismo, sino es la ruptura del lazo con el cuerpo con la madre que hace el padre al meterse en la relación entre la madre y el hijo, y es esa separación violenta con el cuerpo y con la madre, que es el inicio del heteropatriarcado, y ese borramiento y esa denigración del cuerpo de la mujer. Entonces, ahí sí no sé. Incluso hay un dibujito que pongo ahí que es la primera vez que mi hija me dibujó con pantalones y pelo corto, no con vestido y pelo largo. Puse ese dibujito. Buenísimo. Y digo, no sé dónde pondría aquí a mi madre. O sea, ¿cómo hacemos eso? Entonces la maternidad, mal que bien, la hemos pensado, la hemos repensado, nos hemos revelado, nos hemos afirmado que es una opción, una elección, pero ¿qué hacemos con los lazos maternos? Es una tremenda pregunta. Es tremendo. Yo no me crucé con esa cita de Irigaray, por lo tanto ni siquiera lo llegué a pensar en mi propio libro. Pero es una reflexión muy interesante, ¿no? Porque en realidad también es y volvemos en cierta medida a la fragmentación de un corpus femenino, ¿no? Las mujeres que no hablamos entre nosotras porque hay algo que interrumpe, ¿no? Entonces yo pensé más bien la interrupción como la interrupción del hijo o de la hija o del hije, pero no había pensado en la interrupción también, digamos, con la ruptura con el lazo materno y las dificultades que hay y que están muy documentadas sobre todo entre madre e hija. Claro. ¿No? Ahí el lazo es un lazo más complejo. Bueno, en fin, no vamos a entrar aquí en psicoanálisis, pero sí es un lazo muy, muy complejo, ¿no? Que también luego vamos repitiendo con las asesoras de doctorado, con las... No, sí. Sí. Y, o sea, a lo mejor eso es lo que tenemos que trabajar y esa es la toxicidad, el amor tóxico que hay que sanar, ¿no? Sí, la cuestión de la competencia también entre mujeres, ¿no? Esto lo dice muy bien Virginia Woolf cuando en el Cuarto Propio dice que no encuentra en las pocas novelas en las que aparecen mujeres, no encuentra que las mujeres tengan una sororidad ni una amistad, sino que están siempre como trianguladas por la presencia de un hombre, que ya sea el amante, el padre, el marido, y complacer a ese hombre más que desarrollar una solidaridad. Recién, un siglo después, me parece que estamos empezando a pensar y a practicar esa sororidad, que me parece bien, bien interesante. Y lo tocaste, no sé si quieres decir algo más sobre la maternidad. No, bueno, Adrienne Rich también era fundamental, ¿no? Para pensar desde otro lugar la maternidad, ¿no? Fuera del heteropatriarcado también. Sí. Y se fijaron también que hay tantas nuevas escritoras, bueno, latinoamericanas y de otros lugares que están escribiendo la maternidad como si se hubiera abierto un closet que nadie se había dado cuenta que estaba vedado el tema totalmente, y de pronto hay una especie de explosión de maternidades en la literatura. Decías tú antes. Y en la academia. Estoy dirigiendo una tesis en la que estás, en el corpus, y está Samantha Schweblin y está Ariana Harwick, ¿no? Sí, sí, y Guadalupe Nettel. Fernanda Trías. Guadalupe Nettel, que analizas también, es verdad, no hemos mencionado. Sí, o sea que hay una serie de escritoras que de pronto como que pudieron trascender todas esas dificultades para hablar de algo que están de las mujeres, pero que nunca se ha pensado como universal, como si se piensan los cuerpos de los hombres, ¿no? Y que era un poco tabú.
era completamente tabú. Sí. Hay un montón de cosas que han sido tabú que no nos habíamos ni dado cuenta, me parece. O Pero yo por lo además es menos. interesante que a veces se aborde desde una posición abyecta o grotesca, o desde el humor, o desde lo salvaje, ¿no? Como en el caso de Ariana Harwick y su trilogía, ¿no? No de una manera complaciente y, en fin. Claro. Que haya muchas maneras, muchas ópticas desde la que mirar la maternidad y se puedan exponer, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, mencionaste, Gardi, y es algo que está de hecho en el título, porque tú vas pensando esa crisis de la futuridad, ¿no? Con la que yo me encontré hace muchos años en un texto hermoso de Mary Louise Pratt, que es una intelectual postcolonial o decolonial, ahora diríamos, muy importante, ¿no? Y me parecía interesante también en tu título lo de los futuros imposibles. Ahí hay una cuestión bien tajante, ¿no? Pero al mismo tiempo dentro del libro la pregunta por el futuro y de cómo vamos a llegar, digamos, a ese otro siglo y a imaginar sobre todo ese futuro está muy, muy presente en el texto. Entonces quería también que si nos podías compartir un poco la reflexión sobre esa crisis de la futuridad, las herramientas que tú misma vas pensando para subvertir ese futuro imposible que está en tu título, Ok. provocadoramente. No, bueno, te adelanto. Tengo un libro en espera de camino que se llama Despachos de Mundos Posibles, Ah, que es ciencia ficción feminista utópica. o sea, pero es ficción, no Es es ficción. ensayo. Ah, Es ok, ficción. ok. Qué bueno. Sí. Entonces, como que el libro sí está muy escrito en esta angustia de la pandemia de qué va a pasar. Y a lo mejor lo que yo hago, la escritura no va a tener lugar en el mundo futuro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y cómo imaginamos y cómo pensamos ese futuro? También, obviamente, el vivir feminista es un guiño a Sara Ahmed, ¿no? Y A la que dedicas también. a la que dedico también, sí, pero, o sea, más que la Killjoy, a mí me gusta pensar en el feminismo gozoso de Agnès Varda, ¿no? Mm. Me encanta. O sea, sí estamos muy amputadas, pero hay que darle la vuelta y vivirlo de forma gozosa y digna, ¿no? Sixu también plantea un poco eso, ¿no? Hélène Sixu. Sí. El placer, La ¿no? Sí, claro. Y entonces, pues el futuro, te digo, lo repienso desde esta utopía de... Y ese también es otro libro que estoy gestando, que es El devenir desmoderno, que le llamo Becoming Unmodern. O sea, no descolonizarnos, que hay estos pasajes sobre la descolonización en el libro, sino pensar un mundo distinto a partir de los problemas tóxicos que causó la modernidad, como son las relaciones humanas y esta manera tóxica y depredadora de sostener la vida en el planeta. Entonces, pues es una invitación justo a pensar en estas formas alternativas a sostener la vida en la Tierra, de las cuales ya hay muchos experimentos, ¿no? Desde los huertos en la azotea hasta las comunas, ¿no? A mí me encanta esa parte. Sí, perdón, no, iba a eso a apuntar que hay mucha novela ahora sobre el huerto. Wow. En España, por lo menos, el neoruralismo, ¿no? Sí, Pero sí. también en América Latina, la vuelta al huerto. Sí, Perdón, o al sea, campo. como tienes una antena ahí que vas captando un montón de cosas, pero perdona, no te quería No, interrumpir. te iba a decir que, porque claro, el libro también, de esto no hemos hablado tanto, nos hemos centrado más en la parte política, quizá, porque es la que más nos interpela, y en el género, pero hablas también de cine, de arte y de literatura, y bueno, también de cómo el heteropatriarcado y el capitalismo cruza todas estas disciplinas, ¿no? Y a la hora de hablar de varias novelas que son distopías, hablando de esta crisis de la futuribilidad, ¿no? Criticas precisamente la reafirmación del orden de cosas que hacen estas novelas distópicas, ¿no? Reafirman al final casi incluso la violencia de género, ¿no? Sí. En algún caso. Y bueno, analizas pues Emiliano Monge, Que me venga ahora, Julián Herber, ¿no? Y algunas otras novelas que lo que hacen al final es decir no hay futuro posible. Y me gusta mucho el giro que tú le das, un poco utópico si quieres, ¿no? Pero claro, hay que creer en algo, ¿no? Hay que agarrarse a algo en esta crisis medioambiental, en esta devastación, porque el ensayo empieza de forma un tanto desalentadora, ¿no? Uno dice, ¡puf! ¿A dónde nos agarramos, no? Y de pronto tú dices, ya, pero estas distopías que lo que hacen es lo de ahora, llevarlo al extremo, tampoco nos conducen a ningún sitio, ¿no? Habrá que inventar otros mecanismos, ¿no? Bueno, eso, lo de las distopías y la utopía y... Sí, esto ya lo decía, como comenté antes, Mary Louise Pratt, que ya diagnosticaba en los años 90 esta crisis de futuridad que se expresaba en las novelas, como novelas en las que no solamente
todo terminaba mal, sino que siempre morían las mujeres, ¿no? Como si las mujeres fueran un signo de lo solidario, de lo sororo, que se hace desaparecer en los libros como una especie de señal de un mundo masculino que está destinado a terminar, digamos, por implosión interna, por falta de reproductibilidad, ¿no? Entonces me parecía bien interesante y quiero preguntar, vamos a abrir para preguntas, o sea, que vayan pensando sus preguntas, si no la gente se queda callada cuando uno les dice, o sea, que les aviso que les vamos a hacer preguntar. Pero mientras piensan en su pregunta, estaba yo pensando que me encantaría saber cuál es el giro que le das a este texto, que es el que imagina futuros. Porque la ciencia ficción, bueno, imagina para bien o para mal, ¿no? Okay. ¿Imagina futuros o...? No, claro, pero, o sea, son como futuros transitorios de este sistema a lo que viene. Y está como pensado con toda la conciencia de la posibilidad de apropiación y tal, pero está pensado en tomar lecciones de los pueblos originarios que ya sufrieron su apocalipsis. Claro. Y entonces, desde ahí pensar formas alternativas de subsistir. Entonces, hay uno, por ejemplo, que imagino que la Ciudad de México está dividida por delegaciones, ¿no? Que son como micromunicipios. ¿Qué ocurre si toda la delegación de Tlalpan, que es la más grande de México, que está conectada con el Ajusco, una cadena de montañas que rodea la Ciudad de México, se declara caracol zapatista? ¿Cómo se vería eso en términos prácticos y cómo sobreviviría ahí la gente? Entonces, Perisur, este centro comercial, se convierte en huerto urbano, todo de varios pisos. No sé, o sea, como que pasan muchas cosas. Como por ahí va la cosa. ¿Y las poblaciones redundantes? ¿Qué? Están, o sea, es que... ¿No lo has pensado? Sí, es que o sea, como que el libro empieza pensando en mi hija que se va a vivir a la casa de campo que tiene Lizzie, en la cual es una población mixta, o sea, estamos las poblaciones flotantes que venimos los fines de semana y están los originarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la Ciudad de México ya no hay agua y se tiene que vivir ahí. ¿Y cómo coño, desde qué lugar empiezas a negociar tu espacio si ya no hay legislación, no hay gobierno que te siga asegurando que tienes privilegios de tener esa tierra cuando esa tierra por siglos ha sido de alguien más y solo porque un papel avalado por el gobierno dice que es tuyo, pero ya no hay propiedad? Entonces, ¿desde dónde negocias? O sea, ahí están las poblaciones originarias. ¿Sabes? Por ahí va. Estaba pensando en lo de la ausencia de Estado también, este Estado que no devuelve subjetividad ni identidad, porque me impactó muchísimo este concepto que manejas de la defensa legítima diferida, que en Francia, se aplica, ¿no? Es decir, después de años de terror, de vivir en estado de sumisión y tener síndrome de mujer maltratada, hay mujeres que han asesinado a estos hombres y el Estado las ha amparado. Hay 2 casos que cuentas, ¿no? No sé si hay más, pero existe la figura jurídica como tal, ¿no? Sí, como tal, en Francia, ya, o sea, me voló la cabeza. Violencia de género, y eso, y como motivo se aduce defensa legítima diferida. Después de unos cuantos años, pues sí, a mí también. Porque en México, si vas y denuncias a un señor que te violó cuando tenías 12 años, te van a decir no proscribe porque no se denunció en su momento. Pero la ley francesa reconoce que la víctima estaba en circunstancias de no poder denunciar y que ese abuso sigue vivo y que la ley tiene que actuar en retroacción, sí. Pero lo que incluso las mujeres asesinas, que partes por el libro de Alia Trabuco, que hay pensé en Lina, ¿no? El libro Las homicidas, ¿no? Que está genial. Y creo que partes de ahí, ¿no? De estas mujeres que asesinan y también como una forma de, creo que redujeron condena o no sé si se las exculpó finalmente, ¿no? Eso es súper loco. Como que hacen las mujeres malas, que hacen crímenes, no las reconoce la sociedad porque claro, se las considera las mujeres no nos da el privilegio de detentar la violencia y el heteropatriarcado. Entonces las mujeres violentas como que no existen. Entonces Alia Trabuco Során, que es una escritora chilena brillante, fabulosísima, hace este libro que se llama Las homicidas, sobre mujeres que asesinaron y que les quitaron la condena, porque era tan insólito para la sociedad que hubieran asesinado que eran como las liberan. Seres. Pero entonces, por eso, en el movimiento feminista en México, que tiene sus tintes violentos, de explosiones de violencia y de vandalismo contra el patrimonio, hay un sector de la población que las condena, ¿no? Y para mí esa forma de violencia, pues, me representa y me vindica desde el lugar que las mujeres también tenemos derecho a ser violentas, ¿no? Aunque hago una
O sea, es como una invitación a esas chicas que son como la generación de chicas que les doy clases, que les digo, chavas, necesitamos un plan. Después de salir a romper cosas. Las del O sea, bloque negro, sobre todo, no necesariamente. no, Las es que morras, ¿no? Se llaman las morras y las del bloque negro, pero también en general, como el movimiento más feminista jóvenes. mainstream, las más jóvenes, mis alumnas, dicen, somos víctimas de violencia de Estado y el Estado tiene que hacer algo y tiene que legislar. Y claro que tiene que legislar, pero chavas, No confío. va por otro lado y no está chido que vayamos por la vida diciendo que somos víctimas de violencia de género. Hay que darle la vuelta al movimiento y repensarlo, ¿no? No sé si ese sea el caso de Chile. ¿El caso de las feministas jóvenes? Sí. Pues una buena pregunta. Como no vivo en Ya, Chile, no ok, lo tengo perdón. Pero estás dialogando, pensado. ¿no? Bueno, a mí, Pensándolo mucho. yo personalmente sí pienso que el lugar de la víctima es un lugar muy desempoderado y de baja intensidad. Genera sus propios problemas, que es la identidad en versión negativa. Sí. O sea, si yo me identifico con el sufrimiento, si yo me identifico con ser vulnerable y víctima, entonces toda mi identidad parece que está negativizada, no está positivizada. Entonces, claro, cómo se maneja el haber sido víctima de abuso, pero para no quedarse en el lugar de la víctima, sino que poder trascender ese lugar de manera también más positiva. Estoy pensando en términos no de éxito, sino que de salir de ese lugar tan oscuro y difícil y a veces incluso en cierta medida cómodo. Claro. O sea, con esto quiero ser muy cuidadosa porque por supuesto son palabras muy duras de decir, pero me parece que la sociedad, o sea, las mujeres mismas, la sociedad y el Estado tienen que procurar que ese lugar no sea un lugar del que no se puede salir. Claro. ¿No? Tiene que haber un paso hacia adelante o hacia algún lado, pero tiene que poder salirse de ahí, porque si no pasa esto que tú decías antes, las herencias, o sea, esto que no se rompe el cordón, La entonces cadena. madre victimizada, hija victimizada, nieta victimizada, eso hay que cortarlo en algún lugar. Pero no es el Estado, yo creo, quien va Bueno, a poder ahí hacer yo no nada, sé quién es, porque yo más bien pienso el problema y nunca tengo la solución, pero digamos que me parece importante no avalar siempre ese discurso de la mujer víctima. Sí. Y tampoco avalar el discurso de la mujer asesina, por ejemplo, sino que pensar en otros modos, tal vez más afectuosos y más afectivos, de salir de esos lugares que también están cristalizados en nuestra cultura. Que además, o sea, ¿qué te digo? En la Ciudad de México hace 15 días, en la misma semana, una chica se aventó de un taxi porque no se paró donde ella le dijo y pensó que le iba a secuestrar y violar y se aventó y se dio en la cabeza y se mató. Y 2 días después otra chica salió de copas con los amigos y apareció muerta tirada en Tepoztlán, ¿no? La misma, o sea, las niñas sí viven aterradas y tienen razón. Tienen toda la razón. Entonces sí está re complicado. Pero pensando lo que decías, Marijose, de la ciencia ficción, a mí hay una película que me voló la cabeza, es una de Claire Denis, que ahorita les voy a dar el título porque lo tengo medio olvidado, que es una ciencia ficción. Entonces, como en el cuento occidental, la subjetividad es masculina porque el hombre puede trascender y ser razón y salirse de su cuerpo y pensar desde ahí de una forma omnipresente y omnipotente, ¿no? Como que con la modernidad ocupa el ser humano hombre masculino blanco el lugar de Dios. Y las mujeres, como dice Simone de Beauvoir, estamos arraigadas en el cuerpo porque la función reproductiva todo el tiempo nos está interpelando y nos da la menstruación y nos dan migrañas y tal. Y ella dice, hasta la menopausia, la mujer se puede liberar de la carga reproductiva y se libera y puede ser razón y conciencia. Pero pensando en eso, o sea, ese pensamiento de que el hombre se puede desacuerpar es la raíz de los viajes al espacio, ¿no? Y lo representa Jeff Bezos, que hizo su viaje al espacio, que no, o sea, es esa imagen que no se me va a la cabeza, él en su nave espacial y el desierto lleno de cuerpos muertos de gente que está tratando de emigrar a Estados Unidos, ¿no? Entonces esta película de Claire Denis lo que ella hace es cómo sería un viaje al espacio en el que tomas en cuenta la función reproductiva. Entonces, en ese viaje al espacio nace un bebé y la vida del papá gira alrededor de cuidarse a él y cuidarse al bebé y alimentarse, que es una joya. Entonces, un poco también va en ese espíritu los futuros posibles y es uno de los hilos del libro. Qué bien. ¿Preguntas? Ah, sí. Sí, Antes de que nos pasemos de largo y se nos acabe el tiempo. José Carlos, ¿cómo vamos de tiempo? Tenemos tiempo, no os preocupéis. ¿Ah, sí? Todo el que queráis. Vale. Hola, buenas noches.
No sé, ha ido como en tantas direcciones la conversación que lo que quería preguntar hace rato ya no sé ni qué es. Pero se me quedan ahorita dos cosas que tienen que ver más con la maternidad, porque es lo último que estamos tocando. Y yo no tengo hijos, pero yo no creo que parir es tener hijos. Yo creo que parir es escribir y yo creo que parir es plantar. Yo me dedico pariendo plantas todo el tiempo. Yo creo que parir es hacer arte, o parir es cocinar, o parir es lo que se te dé la gana, parir. Y creo que esa es, para mí, que soy además, o sea, no me gustaría usar estos términos porque me van a tachar de heteropatriarcada, no sé cuánto. Yo soy una humanista romántica, que sé muy bien que el humanismo es un invento del Renacimiento, pero yo sí soy, o sea, mi espíritu es un poco así. Entonces, claro que me identifico con las mujeres, o sea, me identifico con las mujeres, con los hombres, con los perros, con los niños, y no me identifico tanto con el modernismo. O sea, soy una fanática de ver el modernismo, pero no de utilizarlo, digamos. Lo utilizo como un poquito subversivamente en mi trabajo, creo. No sé. Ya se los dirá Gardi, ella sabe más de esa parte de mi trabajo. Pero yo sí creo que en esta idea, a ver, yo no sé qué va a pasar, no tengo la menor idea. Pero en esta idea de esperanza, es que yo no creo que uno solo pare hijos, perdón. O sea, yo creo que uno es parte de una vida que es un poquito más grande que la reproducción como este lugar tan estrecho. Eso siento yo ahorita. Y lo otro, con respecto a la historia de las mamás, que además sabemos que no es fácil, ¿no? Por lo menos para mí no ha sido fácil, ¿no? Mi historia con mi madre no es una perita en dulce. Ni ella, ni yo, ni la historia, ni la de nadie. Pero últimamente he sentido que hay como un lugar en que uno recibe una información más allá de la personalidad. La mía, la de mi madre, más allá del psicoanálisis y más allá. Y que a lo mejor hay que enfocarse en esa herencia, porque esa es una herencia de vida. Claro. Y eso es algo que hay veces te viene de la abuela o hay veces te viene de tu mamá, a pesar de tu mamá, ¿no? Digo, para dar un ejemplo tonto, yo estuve como florero en la mitad de casa de mi mamá un mes y nuestra relación no es así. Pero llegó un momento en que yo estaba necesitada de algo que mi mamá me quería dar, pero no me lo podía dar de la manera en la que yo lo necesitaba. Entonces hubo un momento en que nos pusimos a jugar Scrabble. ¿Cómo se dice Scrabble en español? Scrabble. Scrabble. Claro, por supuesto, Scrabble. Mal pronunciado, exacto. Entonces, después de jugar Scrabble, ¿no? Que además era en inglés porque mi mamá vive en Canadá y sabe jugar Scrabble increíble porque hace, ¿cómo se llaman estas cosas que se llenan? Crucigramas. Cada mañana y es un genio y se sabe unas palabras increíbles y a eso se dedica en parte. Le decía, ma, no se vale, me estás ganando todo el tiempo, ¿por qué no? Claro, yo también. ¿Por qué no usamos el tablero de Scrabble y lo tratamos de hacer en español? Para que seamos justos. Entonces, claramente ella me decía, en español no se puede, porque no son las mismas letras, no va a haber las mismas consonantes, De lo que quiero hablar no es del Scrabble, ni de la relación con mi mamá, ni del florero, ni de nada, sino de encontrar un lugar donde esa información pasa. Y pasa, hay veces, desde lugares que no son los ideales. Claro. Y bueno, eso es ahorita lo que Bueno, yo les voy a compartir. En el libro hay una reproducción de una pieza de Silvia que es bellísima y la pensé mucho cuando estaba escribiendo este libro, que es Reparar, que es una belleza. Es el pavimento de la Ciudad de México, que está todo craquelado. Bueno, todo es como toda la ciudad es así, todo es así. Y ella lo une con cinta adhesiva. Con Durex. Sí. transparente, celos. Sí.
sí. Hacerlo. Que esa pieza estaba muy presente escribiendo el libro también. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Gardi. Me interesó mucho esto que entre las dos te hicieron comentar acerca de el libro que estás pensando o que tienes ahí en, digamos, en incubadora, horno. ahí. Acerca, con o sea, la ficción o la ciencia ficción utópica, me imagino que será utópica, puesto que este libro plantea, digamos, un análisis, una reflexión de lo que está mal y de lo que debemos revisar con respecto a nuestras propias relaciones, con respecto a la vida, con respecto a la economía, con respecto a los afectos, con respecto a todas estas cosas, ¿no? Entonces yo lo que quería era que quizás nos compartieras y nos comentaras, o sea, qué relaciones hay entre uno y otro, o sea, si a partir de este libro en el que haces este trabajo como de análisis y de revisión, de repente te surge esa necesidad de crear esta supuesta o esta posibilidad, ¿no? O sea, la posibilidad, ¿no? Me encantaría decirte que así funciona mi cabeza y que es una consecuencia lógica un libro de otro. Pero puede ser que sí, a lo mejor inconscientemente. Sí. Entonces, bueno, no sé, coméntanos algo de esto. O sea, no quería hacer como el diagnóstico del fin del mundo, ¿no? Parte 1 y parte 2. Esto del fin del mundo también, o sea, bájale 3, ¿no? O bueno, sea. bueno. Así me sentía el momento. No, de hecho, la ciencia ficción utópica la llevo escribiendo desde 2016. Okay. Anterior. O sea que en realidad es todo Bueno, parte de pero tu a veces- sistema más que, y de tus preocupaciones y obsesiones más que causa-efecto, ¿no? Sí. A mí hay una cuestión, bueno, voy a comentar otra cosa si nadie más tiene otra pregunta. Hay una cuestión con respecto al feminismo que, o sea, evidentemente no creo que puedas, o sea, me adscribo al feminismo, pero también soy bien crítica con el feminismo o con los feminismos, ¿no? Siento que hay una cuestión de las cuales también habéis platicado, habéis puntuado varias cosas que de repente me molestan muchísimo, y lo voy a decir y lo voy a compartir también para escuchar las opiniones y los puntos de vista, que siento que de repente surgen temas, ¿cómo decirlo? El feminismo o cierta teoría dentro de las academias, suscritas a este hashtag o a esta etiqueta, se apropian de ciertos temas de alguna manera frívolo, de una manera también oportunista. De repente, como tú dijiste, han salido no sé cuántos libros sobre maternidad, pero realmente, ¿cuántos de esos libros, o se han hecho exposiciones, tú lo sabes perfectamente, se acaba de hacer una o sigue una en el MUAC y cosas así, ¿no? Entonces hay toda una serie de trabajos, digamos, teóricos en torno a la maternidad, y es como si se necesitara ocupar teóricamente un espacio que es de la vida y que se puede ver desde muchas formas, y es como territorializar también, de alguna manera es una política colonial también. Como que se hace de nicho, dice. Sí, hay como si se colonizara teóricamente un espacio de enunciación o un espacio de reflexión. Y entonces también ahí hay muchas contradicciones que a mí también de repente digo, ¿por qué no se hace como la revisión crítica de eso? Y con muchos temas ha pasado recientemente desde ese punto de vista. Entonces también me gustaría un poco de que me dijeran qué piensan, si lo piensan. Yo, por ejemplo, pienso que efectivamente hay una banalización también en el feminismo, ¿no? Hay falta de información. Uno va a las librerías y todas las estanterías están llenas de libros de feminismo, y creo que hay que ser muy cuidadoso y hay que formarse bien. Y por supuesto que hay cierto oportunismo con determinados temas, pero también es verdad que no se había visto reflejada la maternidad en los productos culturales, que no me gusta utilizar la palabra productos culturales, pero en el arte, en el cine, en la literatura no estaba reflejada
prácticamente, Sí, ¿no? estaba reflejada, ¿cómo que no? O sea, hay muchísimas novelas que han hablado de eso y desde otros puntos Bueno, de en los vista. últimos 150 años, digamos, y desde el 19 y desde las Pero novelas sí de Jane hay. Austen o las hermanas Bronte, pero... No, eh, incluso más recientes también. no me Sí, parece que haya un justo. exceso de, o sea, quiero decir, puede que sea una moda, sí, puedo entender que sea una moda y entonces hay que tener una mirada muy fina para distinguir y discriminar lo que merece la pena, lo que no, pero ha habido tanto exceso de lo otro, ¿no? Ha habido tanto exceso de temas masculinos durante 20 siglos que me parece que un poquito balancear no está mal, aunque efectivamente yo sí veo cierta comercialización, cierta banalización y falta de profundidad, ¿no? Yo creo que con Lina lo hablamos un día, ¿no? En las feministas más jóvenes todo el mundo se declara feminista, pero no saben explicar en qué consiste esa lucha, qué es exactamente. Creo que se necesita más formación. Hay que salir a la calle también, la militancia callejera es necesaria, pero se tiene que dar de la mano con las lecturas. Y a veces falla, me parece, la parte de lecturas y de conocimiento de lo que es, ¿no? En mi opinión. No, estoy de acuerdo que sí, se convierte en un nicho y que es parte de las industrias culturales y como dice Marijo, de mirada fina y... Sí. A ver, yo también creo que hay un problema. Ok. Ah, es para las redes, ok. En un, yo creo que hay un problema de academizar el feminismo. Yo sé que esto no les va a caer nada bien, lo que yo digo. No lo voy a, o sea, ¿Cómo sabes? ay, bueno, igual y sí, les cae bien. Danos, No, igual y danos sí. la oportunidad. Les doy, claro que se las doy. Por eso lo estoy diciendo, porque es una... Yo sí creo que, aparte de lo que dice María Virginia, que creo que no es que no haya que darle espacio a estas voces, yo sí creo que hay, otra vez, esta cosa del nicho, hay una cosa de academizar esas voces y tiene que ver también con otros problemas. Por ejemplo, yo soy artista, pero soy profesora de arte. Entonces, hay problemas que hemos creado en las escuelas de arte, ¿no? Que tienen que ver con academizar y con comercializar y con ser successful, no sé cómo se dice en español. Perdón, Exitoso. exitoso. Entonces, es que se me mezclan los idiomas. Entonces, y sí veo eso que tú dices, esa de repente disparidad entre teoría y práctica. Yo creo que también hace falta vivir un poco, ¿no? Aparte de, o sea, aparte de leer y aparte de militar, en ese sentido como Sí, la de las experiencia de alumnas vida de va Garden, con las Sí, dos. ¿no? no. Porque hay una cosa de yo milito, yo voy a las marchas, yo le pongo bigotes a no sé quién, o le pongo chichis al... Que esas cosas a mí me causan gracia porque soy un poquito anarquista. Pero yo sí creo que hay ese problema y que otra vez en la conversación que ustedes abrieron, creo que el asunto de la víctima es bien importante. Y la víctima no solo en las feministas como víctima, no es... Ojalá no La me maten. victimización, Estamos, yo en creo, la, más que casa, víctima es- estamos en la Casa de México. Me parece que sería victimización, ¿no? Exacto, pero no, es la Porque- no, yo creo que es entrar... Pero lo que se ha criticado es la victimización o el quedarse en el lugar de la víctima. Y eso yo lo llamaría victimización, Ok, ¿no? bueno, No sé. Sí. sí, bueno, es que son dos, es que es como una cosa que va hacia los dos lados para mí. Por ejemplo, yo creo que Andrés Manuel López Obrador está puesto en el lugar de la víctima. Y desde ese lugar es que está tratando de dirigir un país que es muy complejo. Y entonces decir, claro, somos víctimas de los corruptos, y somos víctimas de los no sé qué, y somos víctimas de los no sé cuántos. Y no hay Y somos oposición víctimas de posible. los españoles, y no hay oposición. O sea, yo creo que hay a ver, también, esta es mi humilde opinión, que no es tan humilde, pero siento que hay que en estos populismos que están de moda ahora en muchos lados, ¿no? En Estados Unidos con Trump, en Bolsonaro, en México, en o sea, en muchos lugares, Putin, o sea, estamos llenos de estos lugares que además ellos van a incluir todo en este populismo, incluso ser víctimas del poder
cuando ellos son los poderosos. No, la Sí. victimología, yo digo, es la ideología del presente. Exacto, Sí. eso es lo que estoy tratando de decir. Y aquí hay una Entonces, frase que, ¿por si qué me no nos- permitís, ¿por qué no nos hablas más de eso, Gar? AMLO, que dice, se victimizan ellas mismas, las mujeres, y nos acusan de ser autoritarios. Dice Manuel López Obrador. Sí. Digo, por seguir el hilo. Si nos explicas un poco eso. Sí. Tengo otra pregunta más y si quieren cerramos con una y dos más finales. Pero contestamos esta pregunta, ¿no? Sí. Adelante. Yo también quiero decir algo sobre tu comentario. Vas. ¿No? No, ¿Sí? que la victimología es la ideología del presente y estamos en un sistema tan jodido y narcisista que lo único que busca esa víctima es que le miren. Y ya. Mm. Nada más. Sí, y manipular, Y claro. en el caso del poder. Se visualiza a través de la autoexposición, ¿no? O sea, yo lo pienso como un calcetín, se muestra el reverso del calcetín con toda la mierda de dentro y eso es lo que llama la atención, lo que construye la figura de la víctima pues sí, individualiza, es apolítico, sí, no sé. Bueno, yo lo que quería decir era que, o sea, me parece bien apuntado esto que estás diciendo y todos estos procesos de, por un lado, de apropiación del poder, Claro. de ciertas palabras que son útiles para el poder, como la víctima, como me robaron la elección, y soy pobrecito yo que me robaron la elección, bueno, y más, ¿no? O las feministas no me dejan tocarle el culo a una mujer cuando tengo tantas ganas y ahora cómo voy a seducir a alguien, y bueno, y así sumamos y seguimos. Entonces, eso es una práctica discursiva del poder, que consiste, y del capitalismo, por supuesto, que es apropiarse del lenguaje para su utilidad y vaciarlo de su contenido real, ¿no? Ético. Ético. Entonces cualquiera puede ser víctima, en ese mismo sentido cualquiera puede ser feminista. Hay un libro muy interesante de Jessa Crispin, es un libro feminista que se llama ¿Por qué no soy feminista? Y es muy interesante porque viene a hacer una crítica interna de todas las mujeres que van por ahí diciendo, mujeres de privilegio, de poder y de abuso, que van diciendo que son feministas, pero luego maltratan a la señora que trabaja para ellas en su casa, que maltratan a la secretaria que no le dan aumentos de sueldo a las mujeres que trabajan con ellas, pero sí a los colegas, y bueno, y así suma y sigue. Y lo que viene a decir es que más que estudiar feminismo, y yo estoy bastante de acuerdo con esta idea, es que si una se declara feminista, significa que se declara con una agenda, que es la agenda del cuidado de las otras, y de los otros que están por debajo de una. Para mí esa es como una línea fundamental, que es la línea, digamos, básica del feminismo, donde creo o pensaría que podríamos estar de acuerdo todas, pero no estamos de acuerdo todas, porque algunas usan el feminismo porque ahora está bien visto erigir esa bandera y da prestigio en algunos lugares. Pero para tener esa experiencia yo creo que también hay que tener cierto conocimiento, ¿no? A Sí, pesar de la también, experiencia, pero es decir, incluso previo al conocimiento, porque si no también ponemos el lugar del conocimiento y de la lectura sí, de la teoría tampoco es lo feminista primero, en un lugar de élite sí, al que muchas mujeres jerárquico, no pueden acceder. Sí, Entonces sí. también me parece que es complicado. No, pero se puede pasarlo uno por la formar de otras academia. maneras también, Sí. ¿no? Pero sí. O sea, no estoy de acuerdo. Yo soy una lectora, o sea, Sí. yo estoy No, pero formada claro. y me encanta tener esta formación, me la disfruto, para mí es gozo, pero no pienso que todas tenemos que tener la misma entrada al texto, la misma comprensión o la misma educación para poder ser alguien feminista de corazón, por así decirlo. Claro. Y lo otro que iba a decir es que la academia, yo no tengo nada en contra de la academia, a mí me ha formado y es verdad que la academia lee unos signos que están en el aire y los pone en sus libros, porque ¿qué hacemos los académicos o las académicas? Pues trabajamos con los materiales que nos entrega la cultura. O sea, leemos la cultura y hablamos y la pensamos. Entonces, claramente va a haber una academización y va a haber una reflexión sobre el producto cultural. Yo eso no lo llamaría oportunismo. Me parece que más bien es el mandato de esa disciplina, es leer esa producción cultural, así como el mandato del médico es leer los síntomas del cuerpo. Entonces, si uno dijera, es que este médico está siendo oportunista porque me está diciendo que tengo cáncer, no, está leyendo los síntomas que tengo un cáncer, pues las académicas y los académicos estamos leyendo qué es lo que están produciendo la gente de las artes, de las películas, y estamos intentando ver si hay oportunismo en esa producción o si hay verdadera entrada y calado de Creatividad, fondo sí. crítico a lo que está pasando hoy. A mí, por eso digo,
En fin, esa es mi idea. No, pero apareció por ahí o a veces aparece, digamos, el nicho, el oportunismo. Y digo, no, bueno, pero es que esa es la disciplina. Y ahí hay que hilar fino como haces tú en tu libro, como haces tú en tu trabajo y en tus conferencias. Y también a nosotros nos juzgan por cuán fino calamos y cuán fino leemos. Y si no, pues no. Así que bueno, en fin, eso es todo lo que queda. En fin, yo como que me entusiasmo aquí y agarro las batallas. Damos paso a otra pregunta, comentario. Sí, bueno, no me voy a expresar tan bien como tú, pero exactamente quería decir lo que has dicho ahora. Y pienso que cuando hablábamos de los nichos y del oportunismo, yo tampoco soy una estudiosa del feminismo. Yo me considero feminista desde hace más de 30 años. Y he leído mucho sobre el tema por curiosidad y por interés, etcétera. Y yo recuerdo muy bien, hace 20 años que escribí un libro sobre este tema, que era vergonzoso decir que eras feminista. Entonces, sí, me parece genial ver que ahora hay chavalas que, vale, no tienen los conocimientos, los tendrán si quieren saber más, pero que vayan manifestando. Que chavalas, mi sobrina tiene 19 años y yo estoy más orgullosa porque dice que es feminista. claro. Y vamos, hace 20 años, una chica de 20 años no decía que era feminista. No decía. Entonces yo creo que este oportunismo, llamémoslo como queráis, pues a mí me parece muy bien. La verdad, yo me alegro mucho ver todas estas chicas que van a ir leyendo si no lo han hecho ya, que van a ir descubriendo, que van a ir aprendiendo. Y pues eso quería decir. Gracias. El sentido que yo le daba a esa crítica un poco, ¿no?, es también en relación a lo que pasó, por ejemplo, en México, en este tsunami, ¿no?, que a veces, no sé si por falta de herramientas, también de pensamiento, pues acaban en la cárcel, ¿no?, varias de estas chicas, ¿no?, por considerar que la destrucción es una forma de empoderamiento. Y yo creo que ahí a lo mejor me equivoco y es la experiencia la que te dice eso. Pero creo que también cierto conocimiento de las cosas te hace saber que no es esa la, no sé, la forma, ¿no? Acabaron en la cárcel. Claro, pero están en la cárcel varias, quedaron allí, ¿no? Sí, un grupo de alumnas que era un grupo de discusión feminista y tal, y hay una influencer en México que se llama Bárbara del Regil, que hace ejercicio como loca y dice en redes y hace sus rutinas de ejercicio que son loquísimas. Hacer mucho ejercicio y no comer tacos es feminista. Y ellas tenían la duda si eso era feminismo. O sea, Ay, ¿sabes? qué tremendo. Sí, Es tremendo. sí. O sea, fue una discusión que tuve en ese grupo. Claro, porque hay una banalización ahí que es como para tirarse los pelos, pero bueno. Sí, claro. Sí, nada es tan fácil. Damos paso a un último comentario, pregunta. Bueno, felicidades por el libro. Yo ya lo he leído, me parece que plantea debates muy actuales y me interesa bastante varios de ellos. Pero como se ha tocado tantos temas como aquí se han mencionado, me interesa más una cosa que habéis dicho. Bueno, perdón María José por volver a incidir sobre ello, pero el tema de que hace falta más que la gente de mi generación lea más que estar tanto o no como en el movimiento social. A mí mi experiencia me dice lo contrario. También mi proyecto de tesis es sobre maternidad en la narrativa hispanoamericana actual, entonces quizá me lo llevo muy a lo personal, pero yo tengo 22 años y yo lo que he vivido en todos los colectivos, proyectos feministas, universitarios en los que me he metido, es que en septiembre éramos 40 mujeres y en diciembre, cuando llegaban los finales, había 3. Y entonces me parece ¿Las interesante. asignaturas, quieres decir? No, digo entendí. en las reuniones de los las reuniones colectivos. del colectivo, sí. Me parece interesante que planteas en el libro varios debates sobre el capitalismo, el neoliberalismo, cómo cuidarnos. Me parece muy interesante que hablemos del cuidado, del apego, de las redes, cómo cuidarnos dentro de esos ritmos a los que al final no conseguimos escapar, intentamos adaptarnos de una forma más sana, pero no conseguimos escapar. Entonces me parece interesante porque, claro, las chicas dejaban de venir a las reuniones porque tenían exámenes, tenían que trabajar, y al final ese interés feminista quedaba relegado porque no quedaba otra, ¿no? Entonces me parece interesante plantearos cómo leer y cómo escribir
dentro de estos ritmos que muchas veces nos impiden que, bueno, creo que aquí nuestro campo son las humanidades y quizás tenemos la suerte de que nuestro trabajo puede ser leer a Adrienne Rich, pero quizás otras mujeres que se dedican a otros campos, ¿cómo pueden convivir ese trabajo asalariado con esa lectura Formación. feminista? Claro, porque la lectura no tiene por qué ser académica. Yo me Claro. refería a aprender, a adquirir esos conocimientos, se puede de muchas maneras, en una terapia de grupo también, ¿no? Pero esto vuelve a Spivak, en realidad, y a la pregunta inicial aquella del lugar de enunciación, ¿no, Gardi? No, También, pero y de cómo ellas pueden aprender desde otros lugares, ¿no? claro, pero ¿cómo dices? ¿Cómo sentarte a leer y escribir cuando tienes un ritmo de vida enloquecido y tienes, pues es una batalla diaria? Mucha logística y mucha disciplina, Mucha disciplina. ¿no? ¿Te refieres a las mujeres que no pueden de ninguna forma hacerlo? O sea, ¿cómo haces un hueco en la vida que Con tú eres tanto que hay que estudiante y hacer. trabajas Pues eso, acá, tienes me que imagino? delegar. ¿Cómo le haces? Pues sí, Marijose, tú tienes una semana con niños y una semana sin niños, y la semana sin aprovechas muchísimo, ¿no? Sí, cuando estoy lúcida, no siempre. Yo como que trato de organizar mis ratos de escritura cuando mi hija está en el colegio, por ejemplo, y lo combino con dar clases. Pero sí es una batalla y un reto diario, o sea, es pura logística y disciplina, ¿no? Sí, Y necedad. Trabajo, ¿no? Sí. No está fácil. Bueno, parece que hay mucho interés en continuar el debate. Nosotros vamos a cerrar la emisión en línea, que ha durado 1 hora y media, pero quienes estamos en este espacio, puesto que había una obra de teatro que tuvimos que cancelar por situaciones ajenas a nosotros, podemos seguir el debate sin ningún problema. Así que le pedimos al compañero que nos da asistencia técnica que corte la emisión en línea y el debate aquí dentro sigue. ¿Quién quiere el micrófono ahora? Yo creo que ya, ¿no? Hola.